Pedagogía al aire. Pedagogía al aire. Huellas de maestros y maestras que transforman. Cordial saludo para todos los maestros y maestras del departamento y quienes nos escuchan. Estamos hoy en una nueva edición de nuestro programa Pedagogía al aire con connotadísimos representantes de este género. Hoy contamos con la presencia de la doctora Constanza Herrera Seda. Ella es académica del Departamento de Educación de la Universidad Santiago de Chile, docente e investigadora en educación, pedagogías para la justicia social y formación docente. También tenemos a la doctora Gabriela Delors, brasileña y profesora de la Universidad de Sevilla, a más de 8 años ganadora de los Goyas de Educación en España, siendo en 2022 y 2024 la tercera mejor docente universitaria de todo el país, debido a su metodología de enseñanza basada en la investigación y en el aula. La doctora Natalia Jaramillo es profesora de estudios interdisciplinarios en la Universidad Estatal de Kennesaw en Atlanta, Georgia, donde su trabajo se centra en las pedagogías críticas, el pensamiento decolonial y la teoría feminista. Es ampliamente reconocida por su investigación sobre educación, cultura y poder, con publicaciones que examinan las intersecciones de raza, género y colonialidad en América. El doctor Rafael Porlán, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, profesor de la Universidad de Sevilla, en la cual se desempeñó como vicerrector y decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, miembro de la Red de Investigación y Renovación Escolar, IRES, autor de numerosos libros de investigación y educación educativa y didáctica. Sean ustedes muy bienvenidos a este espacio que los maestros agradecerán. En ese orden de ideas nos gustaría conversar con ustedes en tanto el programa versa sobre pedagogía, investigación y experiencias alternativas. Reconocer que Colombia tuvo un momento histórico del 82 hasta el 94-97 donde nace una ley de educación muy progresista, pero luego aparece y emerge la contrarreforma educativa que instrumentaliza los procesos en la escuela, y nos gustaría que desde la experiencia ustedes nos dijeran, bueno, entonces frente a eso de instrumentalizar la escuela, la pedagogía, la investigación y las experiencias alternativas, ¿qué pueden aportar? ¿Cómo pueden contribuir desde la experiencia que ustedes tienen? Doctor Porlán. Bueno, yo creo que hay una reflexión previa que es importante, porque no es el caso único de Colombia, también ha ocurrido en México, en España, en otros países. ¿Por qué cuando sale una legislación muy progresista no permanece en el tiempo? O en el caso de la experiencia española, no llega a calar en las experiencias de aula. Porque creo que es importantísimo que tengamos alguna cierta teoría sobre cómo se producen los cambios educativos, en general los cambios sociales, los cambios de las instituciones donde perteneces a un sistema, no trabajas por tu cuenta. Y cuando llega un gobierno progresista con muy buena intención y hace una legislación muy progresista, la experiencia más general es que no llegan a transformar la realidad. Hay una experiencia histórica, todo lo contrario, mucho más digamos efectiva, que fue la experiencia de la reforma de Noruega, del sistema educativo en Noruega, que duró 20 años, donde lo que hicieron fue empezar por los cimientos y no por el tejado, con lo cual ya voy un poco dando mi respuesta al problema, ¿no? En vez de hacer una reforma legal en el papel, legislativa, un nuevo currículum, toda esa historia, lo que hicieron fue un programa amplísimo de empoderamiento del profesorado, de desarrollo profesional docente, de manera que empezaron a experimentar con los profesores y las profesoras
por dónde tenía que ir orientado un cambio curricular en un sentido progresista y sobre todo que fuera realmente provocara un buen aprendizaje, un modelo de ciudadanía diferente, etcétera. Y se trabajaban en equipo, los centros se iban apuntando a ese programa experimental gradualmente, cada año se duplicaba el número de centros, con muchísima participación de los profesores, las profesoras, los alumnos y las familias, ¿vale? Y a los 20 años ya había una masa crítica en el país que practicaban, no solo defendían un discurso, sino que practicaban un discurso en la acción de un nuevo modelo curricular y educativo, que permitió entonces sí sacar una legislación mucho menos detallada de cuáles son los mínimos, sino dando mucha autonomía a los centros, al profesorado, porque había un sector, digamos un 30, un 40% del profesorado que ya practicaba de verdad y que podía hacer real, que ya estaba haciendo real la norma. Es decir, la norma venía como consecuencia de un proceso de cambio y no para provocar un proceso de cambio. Lo digo como algo previo, porque el gran apoyo que luego tiene la derecha para cambiar es que hay muchos docentes que se ponen en contra de la norma progresista. No, en España era una ley que se llamaba la LOCSE, muchas cosas, pero simplificando muchísimo, venía a decir: todos los profesores nos vamos a convertir de la noche a la mañana en constructivistas, por ejemplo. Eso es inviable. O sea, el que lleva años dando clases tradicionales necesita un proceso para cambiar, ¿no? Entonces, claro, para el profesorado fue más bien un rechazo a teorías que eran importantísimas y eran muy valiosas, con lo cual fue el caldo de cultivo para que luego la derecha hiciera una legislación que volvía de nuevo al currículum tradicional. Bueno, aquí el doctor Forlán nos muestra cómo es necesario que para que el progresismo avance es necesario y fundamental que el magisterio asuma una postura, digamos, en torno a lo mismo. Doctora Natalia, entonces, su visión frente a la pregunta inicial. Bien, gracias. Sí, estoy muy contenta de estar aquí compartiendo este espacio con todos ustedes. Yo comparto la opinión del compañero Rafael que la instrumentalización escolar no ocurrió solamente en Colombia, pero refleja un movimiento a nivel global. Es decir, estamos hablando del avance de la educación en términos del capitalismo neoliberal. Y creo que eso es muy importante de marcar, porque se confunden las ideas, que esa fase de instrumentalización marca una oportunidad hacia mejorar el aprendizaje, pero creo que lo tenemos que ver desde el punto de vista crítica de lo que es convertir la educación como una mercancía. Y a la misma vez, en el caso estadounidense, me gustaría compartir una experiencia. Ese movimiento también abrió espacios para educativas alternativas. Entonces, cuando las leyes empezaron a cambiar, a privatizar el ámbito escolar, se abrieron espacios donde grupos de educadores radicales, críticos, indígenas, trabajando diferentes epistemologías, tomaron ventaja de esa oportunidad para formar sus propias escuelas. Por ejemplo, hay una escuela en Los Ángeles que se llama Academia Semilla del Pueblo. Y es una escuela formada completamente con la visión y la filosofía indígena. Desde que entran los alumnos hasta que salen los alumnos. Ahora, la diferencia una característica única de esa experiencia es que a la misma vez de incorporar las epistemologías indígenas en esa experiencia escolar, también están preparando los alumnos para salir a la sociedad, a poder enfrentarse a los estándares, a los objetivos, a avanzar a la universidad, a los mecanismos que existen en la estructura formal educativa. Entonces no se trata de solamente criticar y oponerse, pero se trata de entrar en los espacios que se forman, que uno forma, tomando ventaja de movimientos globales y neoliberales que también abren diferentes espacios para una perspectiva y un acto alternativo en la educación. Muchas gracias, doctora Natalia. Y aquí hay un planteamiento fundamental
y es que no se trata simplemente de criticar y oponerse, sino que necesariamente hay que asumir nuevas epistemologías, otras epistemologías que puedan confrontar realmente la hegemónica. Eso me parece que nos deja aquí una apertura para una reflexión profunda en torno a eso. Doctora Constanza Herrera. Yo creo que en el sentido de lo último que tú dices, también nos interpela como investigadores e investigadoras cuál es la investigación que estamos haciendo, cuáles son los espacios que estamos teniendo para reconocer, valorar, difundir esos proyectos alternativos que se hacen en distintos espacios escolares. Porque muchas veces decimos, bueno, es que no se está haciendo nada, hoy día mismo en la mañana, ¿no? Ese discurso habitualmente nos sucede, y yo creo que como investigadores, como investigadoras, tenemos también la posibilidad de pensar en una investigación que sea coherente de alguna manera con esas otras perspectivas epistemológicas, porque si la investigación que hacemos o el trabajo que hacemos con los maestros de alguna manera lo que viene a reforzar es aquello que no pueden, no quieren, etcétera, es difícil que podamos abrir espacio para otras perspectivas. Al menos en el caso chileno ha sido, digamos, un ejemplo de la instrumentalización y del desarrollo de las políticas neoliberales en el espacio escolar. Hemos visto cómo eso ha afectado la calidad de la vida de los maestros, pero también las políticas educativas, y se va construyendo toda una idea en relación con el profesorado que muchas veces es muy distinta de aquellos espacios cotidianos en que vamos construyendo unas cosas diferentes, pero que requieren también de que existan esos espacios de difusión, de diálogo, de conversación, y que yo creo que aquí mismo en este programa que ustedes hacen es muy interesante en ese sentido. Bueno, doctora Constanza, muchas gracias. Aquí usted invita a que el magisterio sea actor fundamental y que en esa investigación haya una coherencia profunda para lograr el cambio y la transformación. Doctora Gabriela Delors, su opinión al respecto. Hola, qué alegría estar aquí compartiendo en esta mesa de conversación. Bueno, yo voy a dar una opinión bastante crítica y personal, ¿vale? Hay un dibujo que siempre me ha llamado la atención, un dibujo de Frato, de Tonucci, de un pedagogo italiano, que él tiene una imagen de una escuela donde tiene una puerta de entrada y una puerta de salida. Y la puerta de entrada podemos ver a los niños cómo son diferentes cuando están entrando en el cole, cómo son distintos, la forma del pelo, la forma de vestirse, con sus mochilas, cada uno en una posición, y cuando ellos entran por la escuela y después están saliendo en la puerta de la salida, están todos con la misma mochila, la misma ropa, los mismos gestos y los mismos peinados, ¿no? Y la escuela tenta hacer eso, tenta hacer una modelización donde todo el mundo tiene que pensar y actuar de la misma forma. Aquellos que no piensan y no actúan son punidos, o tienen una punición con una calificación o tienen otro tipo de puniciones, ¿no? Y los propios colegas pues asumen ese sistema, y los propios compañeros, los niños y niñas, también rechazan a aquellos que no son iguales. Si todos tienen un uniforme o una ropa de color y aquellos que les gustan más el color negro quieren poner un toque negro en su uniforme, pues ya se han rechazado, como aquellos que les gustan del color negro, ¿vale? Y no están integrados. Entonces yo tengo una crítica muy grande con las ideas de un currículo homogéneo, tanto por la política de derecha cuanto la política de izquierda y como los investigadores. Todo el mundo quiere poner un currículo homogéneo conforme a su cultura y a su idea. O sea, yo soy de izquierda y mi currículo, mi propuesta es mejor de la derecha, pero yo estoy proponiendo un currículo
homogéneo, ¿vale? Y yo creo que eso no funciona. Puede servir para aquel que habla desde su posición y desde su cultura, pero yo puedo estar hablando desde Europa, intentando proponer el mejor currículo, pero desde mi visión política, cultural y social, y que no va a ser la misma visión de una escuela indígena, por ejemplo. Entonces yo defiendo, yo sé que puede ser una utopía, que eso puede ser muy difícil, pero los currículos deberían respetar la diversidad de aquella cultura, de aquel contexto. Entonces debería ser un currículo abierto, democrático, libre y flexible. Entonces esa es mi propuesta y mi opinión muy personal de ese tema. Sé que es una idea difícil que genera muchísimo debate, pero como he dicho, es una opinión bastante personal sobre esa temática. Muchas gracias, doctora Gabriela. Lo que pasa es que aquí nos abre inclusive a una nueva pregunta, porque inclusive en Colombia en este momento hay prácticas importantes. Hoy se habla de la educación propia para la población indígena, se habla del estatuto para la población de etnoeducación, pero sabemos que históricamente el currículo siempre ha pensado en modelos y entonces eso, creo que ahí hay un problema que usted está planteando. Entonces la pregunta que me surge es precisamente cómo romper con esa idea hegemónica de modelo para instaurar otras epistemologías, otras visiones de la educación. Vale. Doctora Gabriela, para que continúe. Yo he puesto la situación difícil y ahora tengo que contestar. A ver si tú lo resuelves. ¿Puedo quitar lo que has dicho? ¿Borramos? No, mira, sí. Hay una alternativa, ¿vale? Bastante razonable. Como he dicho, no es posible hoy romper con el currículum, ¿vale? Porque el currículum hace parte de una legislación pedagógica donde hay que cumplirse y donde hay exámenes después. Pero el profesor, el docente, el maestro, por ejemplo, tiene que enseñar el universo, ¿vale? Entonces vamos a pensar de la perspectiva del universo para la comunidad que yo estoy trabajando. Entonces es diferente trabajar el universo en Estados Unidos, donde ellos pueden trabajar, por ejemplo, como ellos tienen un contexto muy cercano de la NASA, pueden investigar qué pasa allí en la NASA, cómo construir, cómo han desarrollado, cuáles son sus investigaciones. Y desde acá, en Latinoamérica, podemos ver las historias e interpretaciones del universo desde la perspectiva indígena. Entonces nosotros podemos tener un conocimiento común, ¿no? El universo, pero la investigación en el aula puede ser respetada desde la perspectiva cultural de donde estamos hablando. Entonces vamos a ver el universo desde la perspectiva de los estadounidenses, desde los indígenas, desde los brasileños, y así podemos hacer una diversidad cultural dentro de un mismo tema. Entonces mi propuesta es coger una temática y a partir de ella investigar una problemática que sea de interés de la comunidad pedagógica que estamos hablando. Entonces esa es una manera de diversificar el currículo y no es tan difícil. ¿Puedo compartir? Sí. Hola, Natalia. Gracias por esa pregunta. Eso me da a pensar en los años 2008, cuando tuve la oportunidad de pasar mucho tiempo en Venezuela, bajo la Revolución Bolivariana con el Ministerio de Educación. Y en esos conversatorios planteábamos esta pregunta: ¿cómo construimos algo nuevo? Pero creo que lo que hace falta en esta conversación es que estamos hablando de un sistema educativo heredado con los legados de la conquista y la colonización de las Américas. Así es que todo tipo de conocimiento se va a base de la modernidad, del razonamiento, the enlightenment, etcétera, etcétera. Y es muy difícil. Entonces, cuando nosotros estábamos ahí trabajando con educadores de Venezuela que venían de todas partes del país, era, pero ¿cómo empezamos a pensar de algo distinto si lo único que conocemos es esto? Y batallamos. Si no tenemos un sistema de clasificación formal,
¿cómo vamos a ver si existe el aprendizaje? ¿Cuáles van a ser las ideas? Y fue durante esa época que el pensamiento de Simón Rodríguez, otros pensadores de liberación verdaderamente empezaron a tomar fuerza en esos espacios para empezar a ver la educación como un punto de liberación, no solamente, pero la liberación del legado de las historias de la conquista, la colonización en la cual todos estamos marcados, en Estados Unidos también. Estamos hablando de un sistema mundial educativo. Entonces, buscar esas epistemologías, tener esas conversaciones, requiere una conversación mucho más profunda desde mi perspectiva sobre cuáles son los valores de la educación, cuáles son los objetivos de la educación, cuáles son las formas de razonamiento que se van a elevar en la educación o investigación, y que todo eso tiene que ser parte de ese diálogo. Y yo creo que algo interesante en ese sentido es que a veces pensamos en esas discusiones como discusiones abstractas que no están en la escuela o no están en la formación de maestros y maestras. Y las decisiones cotidianas que tenemos respecto de cuál es el tipo de actividades que estamos haciendo, qué es lo que estamos leyendo, cuáles son los pensadores o las pensadoras que están viniendo al aula, que estamos invitando al aula, es donde en definitiva tenemos la posibilidad de poder reconocer esas otras formas de conocer, esas otras tradiciones que se han ido construyendo desde el pensamiento decolonial. Entonces, no es solamente una discusión por allá, fuera de la escuela, o que le corresponde a otros, sino que tiene que ver, nos invita de alguna manera a mirarnos en nuestras prácticas cotidianas, nos invita a mirar en relación con lo que estamos seleccionando, a como lo que tú decías, quizás cuál es el espacio que les estamos dando a los saberes de las familias, de las comunidades, en la actividad cotidiana del profesorado. Yo quería hacer un comentario sobre un asunto que yo creo que era muy interesante, que planteó Natalia antes, y luego vuelvo a este tema, sobre el tema de la escuela pública y alternativas que no están organizadas en el marco de la escuela pública estructurada y legalmente constituida, pero que son muy interesantes. Yo creo que hay un error de la progresía de identificar escuela pública con escuela estatal o de propiedad pública, ¿no? Por ejemplo, en España ese debate ha sido muy, muy interesante, porque hay escuelas que no son de propiedad pública, que son tremendamente interesantes, porque están constituidas, por ejemplo, por una cooperativa de maestros que quieren hacer. Es más, diría que las escuelas más innovadoras como institución, no solo un maestro individualmente o una maestra, sino que han hecho cambios importantes y que están haciendo, que son referencias de que otro modelo de escuela es posible. La mayoría no son públicas, son de cooperativas de maestros progresistas, cooperativas de padres que han querido montar una escuela propia, ¿no? ¿Y por qué esa escuela no las consideramos también públicas? Porque no son un negocio privado, no las hacen para ganar dinero más allá de su sueldo, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, en el País Vasco, todo el movimiento independentista del País Vasco, pues fundó un tipo de escuela que se llaman Ikastolas, que son cooperativas todas, de maestros y docentes, y son las escuelas más progresistas del País Vasco y más pedagógicamente avanzadas, pero no están en el sistema público, se les considera privadas. Entonces yo creo que ahí hay que dar un paso y no reducir el problema del debate público-privado a lo estatal y no estatal, sino a la intencionalidad. Es decir, cuando una escuela, la intencionalidad que tiene y su ideario es público, es decir, es de compromiso con lo público, aunque la propiedad sea municipal o la propiedad sea de los padres o de los maestros, hay que considerarla dentro de la red pública, ¿vale? Como situaciones que algunas veces juegan un papel interesantísimo de vanguardia, ¿no? Porque marcan el camino. Aquí en Colombia tenéis una referencia, un ejemplo fundamental de la Escuela Pedagógica Experimental. Desgraciadamente su fundador, querido amigo, murió hace un mes, Dino Segura, al cual queríamos tanto y que era una referencia. La Escuela Pedagógica Experimental ha sido
una escuela, una cooperativa de padres que tiene una fundación vinculada también al municipio y tal. Y sin embargo una escuela que ha sido una referencia a nivel internacional, una escuela ubicada en un bosque, implicada con la naturaleza, con una pedagogía totalmente liberadora. Bueno, ella estuvo un mes allí, yo he estado varias veces, y era el sitio donde íbamos a ver la escuela que todos queríamos, que no era posible muchas veces la escuela, digamos, estatal, pero que allí sí era posible, ¿no? Bueno, eso por un lado. Luego el tema que estábamos hablando, que estabais hablando, yo sigo mucho tu principio. Yo creo que las cosas hay que empezarlas en la acción, hay que teorizarlas y luego hay que difundirlas, programarlas y hacer un programa a partir de ahí, ¿no? Pero yo ahora me dedico desde hace 13 años a una tarea que me pareció imposible al principio, que es formar y ayudar a cambiar desde el punto de vista pedagógico a mis compañeros y compañeras de la universidad, donde no hay formación inicial ninguna, donde hay un discurso de temario, no, esto es lo que dice la física, esto es lo que dice, súper rígida, y estamos teniendo un éxito espectacular que no podemos atender. Nos desborda la demanda de los compañeros a lo que somos capaces de ofrecer, y una de las claves es que hemos renunciado al discurso previo y entramos por las prácticas. O sea, lo que hacemos es desentrañar los discursos que están en las prácticas, pero hablamos muy poco, teorizamos, o sea, no llegamos con teorías previas invasivas, ¿no? Trabajamos con los profes lo que hacen en sus clases, intentamos cambiar cosas casi yo diría desde el sentido común. ¿Tú por qué crees que esto no está bien? Hombre, porque debía haber más práctica, porque el conocimiento no es solo teórico, también es práctica. Hombre, a mí me gustaría que los alumnos participaran más, pero no me atrevo, ¿no? O sea, empezamos por cosas muy pequeñitas, pero que ya llevan una semilla de cambio, y luego le vamos poniendo nombre. Pues esto está en la literatura, esto no se te ha ocurrido a ti solo, esto está... Vamos, que el empoderamiento teórico viene después, siempre, de empezar a hacer unas prácticas vivenciales mucho más satisfactorias. Y yo creo que eso es importantísimo, porque a los académicos, a los que trabajamos en la universidad, tenemos siempre mucha tendencia a tener discursos muy elaborados por la propia estructura del sistema. Tenemos que hacer tesis, tenemos que tal. A mí algunas veces me tengo que liberar y digo, voy a escribir sin citar a nadie, porque está muy bien, tiene una función, ¿no? No empezar todo desde cero, pero hay momentos que es una atadura y quiero escribir sin citar a nadie, ¿no? Por ejemplo. O sea que a veces tenemos que liberarnos también de todas los sellos de la cultura académica, ¿no? Que es para muchas cosas muy rígida, ¿no? Yo quería comentar, porque aquí en esa mesa estamos un representante de España, de Estados Unidos, Colombia, Chile y Brasil, ¿no? Y si nosotros vamos a un cole de cada uno de nuestros países, vamos a ver que el currículum es el mismo, ¿no? Se enseña la misma cosa. Entonces nosotros también hemos sido colonizados. Nuestras ideas educativas han sido también colonizadas por los ingleses y los franceses que han creado este currículum, ¿vale? Este currículum que conocemos hoy, él está lleno de conocimientos generales que fue desarrollado para una élite que no necesitaría ser trabajadora, ¿vale? Son personas que nunca iban a trabajar. Entonces nosotros estamos enseñando a la mayoría de la población unos conocimientos que no sirven para el trabajo, que no sirven para el obrero, que no sirven para el trabajador, para el artesano y en fin. Y eso es un crimen muy grande que estamos haciendo, porque además de no estarmos contribuyendo con una sociedad libre, ¿no? Porque estamos enseñando una cultura general muy poco útil para nosotros trabajadores, también estamos en una posición en que no tenemos posición de ser maestros y maestras, porque no podemos enseñar lo que queremos, tenemos que enseñar lo que nos dicen para enseñar. Y yo soy formadora de maestros y maestras de primaria,
Y por más que yo me esfuerce en clase enseñando muchas cosas innovadoras y alternativas para ellos, yo sé que el momento que ellos pisen en la escuela, ellos van a ser silenciados por ese mecanismo homogéneo. Entonces nosotros tenemos que rescatar mucho el papel del maestro y de la maestra como un formador social y no como un transmisor de contenidos. Somos mucho más que personas que transmiten ideas ya hechas por libros. Somos formadores sociales. Y muchas veces la educación y los problemas y los obstáculos se recaen en los políticos, que sí, que es verdad, pero nosotros no podemos echar las culpas solo en los demás. También tenemos que tener una conciencia crítica de nuestra carrera y tenemos que honrar a todos esos teóricos y a todas esas investigaciones que están allí. No será del Partido de los Trabajadores, ¿no? Podría ser. Bueno, yo creo que en esta segunda pregunta emergen cosas fundamentales. Lamentablemente el tiempo nos apremia, pero aquí es fundamental dejar claro que si bien es cierto lo que ustedes nos dicen, es difícil y complejo romper con lo hegemónico por las mismas condiciones, lo que plantea la doctora Gabriela al final diciendo, bueno, hay un proceso de homogenización a través del currículo sin importar el origen, eso es vital. Pero entonces surge la pregunta, y en este tiempo de inteligencia artificial que también deshumaniza, pero que es un riesgo, pero a la vez se puede asumir con otra perspectiva, ¿ustedes qué nos pueden decir de ese asunto, ese papel entonces de la pedagogía, la investigación y las experiencias alternativas para que jueguen ahí? ¿En la IA? La inteligencia artificial. ¿Cómo no iba a salir? Nos están otra vez colonizando. Sí, completamente. O sea, la IA es el gran producto de mercado de las nuevas grandes compañías que están sustituyendo a Apple, a tal, que son las que producen la IA. Entonces es una nueva jornada tecnológica de consumo y de venta, que además la están magnificando para que de alguna manera nos asustemos y estén en las conversaciones del día a día. Yo con mis alumnos uso la IA de una manera totalmente natural, igual que antes usaba Google. O sea, cuando tú trabajas con estudiantes que han descubierto, que se han reconocido a sí mismos como seres epistémicos, los instrumentos que utilices pueden ser muchos, porque eso de cortar y copiar ya se hacía antes. Estaba el Rincón del Vago, no sé si aquí existe. Estaba, o sea, que cortar y copiar se ha hecho toda la vida. Yo a mis hijos, cuando tenía maestros súper tradicionales, les enseñaba a copiar en los exámenes. Porque cuando a ti te encarcelan la mente, tienes derecho a escaparte por las vías que puedas, ¿no? Y alguna vez que lo he dicho en público, la gente se escandaliza. Copiar en un examen. Pero si es que el producto que le estaban dando era horrible. Entonces, aburrido, eso no hay Dios que se lo aprenda. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la IA, bueno, claro, es un elemento nuevo, pero está monopolizando el debate. Yo creo que yo al menos intento desviarme y reduzco el ruido, ¿no? Sí, un instrumento nuevo, desde luego no van a dominar el mundo, tal, vamos, a no ser que nos dejemos, y no están en el grado de susto que nos quieren dar, de que ya van a... No, es un instrumento muy útil porque es más capaz que Google de unir mucha información y tal, pero que se equivoca un montón, que tiene un discurso a veces tú le contradices y te dice, usted llevaba razón, no sé cuánto. O sea, no mantiene ninguna de las afirmaciones ni contraargumenta. O sea, no es una inteligencia como la nuestra. Entonces, yo creo que hay que perder el miedo. Lo que hay que cambiar es el modelo pedagógico. El problema no está en la IA, el problema está en el modelo pedagógico que tú sigas. Si sigo un modelo pedagógico que hace alumnos críticos, tal, no, es que los alumnos te copian cuando se aburren, te copian cuando no tienen interés en lo que están haciendo. Pero la mayoría de los alumnos son personas normales que cuando lo que se plantea en el aula es atractivo, se implican y te dan lo mejor de sí mismos. Así que yo eso lo tengo comprobado año tras año. Los mismos alumnos que mis compañeros critican en el café, digo, pues yo no los reconozco y son los mismos, Los mismos están todo el día trabajando y haciendo, investigando.
me interpelan por el pasillo, me preguntan, oye, estamos haciendo esto. Ya. Lo que yo digo es que la IA tiene que ser una parcera de la educación, ¿vale? Una herramienta de búsqueda, de consulta, de ayuda, de inspiración. Ella no puede ser la protagonista del conocimiento, porque si el alumno va a investigar alguna cosa y la IA te hace la respuesta y te hace la tarea, ella es la protagonista. Entonces así no estamos oportunizando que el alumno construya su conocimiento. Ahora, si ella cumple un papel de una herramienta de ayuda, de facilitadora, de inspiración, sí no está contribuyendo con la educación, con la construcción de nuestro conocimiento. Entonces tenemos que reflexionar a qué punto la IA es la protagonista de nuestra clase y a qué punto ella es una ayudante de nuestra clase. Si ella es una ayudante, pues sí que está bien, porque la tecnología también nos ayuda a avanzar, ¿no? Pero ella siendo la protagonista, eso es un equívoco. Entonces creo que esa es la idea, ¿no? Evaluar cómo estamos utilizando la IA, si es de ayudante o si es de protagonista. Y yo creo que también en ese sentido es cuál es la voz que tiene, es decir, entendemos la IA como una voz, como un discurso, como una fuente de conocimiento, pero en la que en el espacio del aula tienen que habitar muchas otras fuentes de conocimiento, muchas otras voces que no necesariamente vienen del espacio académico, que también tienen que venir de las actividades cotidianas del territorio, y en esa medida es que se puede enriquecer. Si se transforma en la nueva verdad lo que está en la IA, entonces de otra manera más tecnológica, pero vamos a seguir más o menos en lo mismo que ya teníamos. Antes venía del libro, ahora viene de la IA, pero de todas maneras sigue siendo muy restringida. Entonces, ¿cuáles son las otras voces que quizás hoy día están teniendo menos espacio en mi aula y que podrían tener más protagonismo para que esto sea más rico, más diverso, haya más debate en lugar de todo lo contrario? ¿Y cuál es el discurso final que nos deja la IA? ¿Quién hace el discurso? ¿Quién está por detrás de esa voz de la inteligencia artificial? ¿No? Entonces eso también es muy importante pensar de el origen de ese discurso que está por detrás de la inteligencia artificial. Sí, yo solamente quiero compartir que para mí la preocupación es la producción del conocimiento de la IA. En Estados Unidos ahora, por ejemplo, tengo un contrato para una publicación académica y no tengo derecho sobre mi propio conocimiento. Entonces estamos hablando de otro libre mercado del conocimiento que manipula las ideas. ¿Quién sabe qué va a salir de la IA? Que van a ver quiénes van a poder investigar si es correcto o no correcto la información que está dando la IA, etcétera, etcétera. Pero a base muy profundo es de nosotros no tener derechos sobre nuestros pensamientos. Y eso para mí sí presenta un problema muy grave, la cual creo que tenemos que considerar. Y aún así yo uso la IA y yo converso con mis alumnos, pero los tengo que convencer que no la utilicen al principio, porque con este enfoque sobre la calidad de la escuela, etcétera, etcétera, ellos sienten la presión en el contexto estadounidense para sacar la A y solamente la A y hacerlo rápido. Es como entrar y salir. No hay una experiencia más profunda educativa. Entonces yo lo primero que hago con mis alumnos es decir, mira, tu voz me importa, tus ideas me importan. Yo no quiero leer la IA, yo quiero leer tus palabras, aunque estén malas escritas, aunque no tengan muy buen sentido, pero esa es parte del desarrollo del pensamiento. Bueno, muy enriquecedor el espacio y agradecer. Pero en un minuto, ¿ustedes qué nos pueden decir en torno a este espacio que hemos compartido? Un minuto. Para mí, grandes coincidencias de fondo y grandes, no diferencias, sino riquezas argumentales y vitales y experienciales de cada uno de nosotros, pero también es muy placentero ver cómo desde distintos países, de distintas
estamos compartiendo también es verdad que nos han seleccionado por alguna razón, nos han llamado porque seguramente intuían que compartíamos cosas, pero que hay un movimiento integracional mundial que defiende alternativas en muchos campos, en elementos que compartimos, que has contado, pero que nos podemos ver identificados unos con otros. Eso para mí es lo que me ha gustado. Para mí esto me da vida, esto me llena el corazón, esto me sube el espíritu, esto me da ganas. Creo que a uno cuando lo invitan a una conferencia, uno pues, se enfoca en lo que va a compartir, pero verdaderamente yo pienso que yo recibo tanto de tener esta oportunidad de conocerlos, de conocer gente que no hubiera conocido en otro sitio, del aprendizaje, pero de la energía de la gente. Esto, donde yo vivo, no existe. Entonces, poder participar en esta energía y en este compromiso y en estos pensamientos diversos, para mí es excelente. Para mí ha sido toda una experiencia de inspiración, yo creo, de poder conectar aquellas cosas que nos inquietan y que de pronto sentimos como tan en solitario, ¿no? Como si fueran las preocupaciones que solo tenemos en un equipo pequeño, etcétera, pero que en estos espacios también tenemos la posibilidad de compartir con otros, pero también de imaginar otras posibilidades de futuro. En ese ejercicio imaginativo que es siempre colectivo y que también nos invita a cuestionarnos aquello que hacemos, aquello que nos convoca, los compromisos por los cuales hemos llegado a este espacio. Así que agradecerles solamente por esta instancia, por haber podido compartir juntos. Yo quería dejar una reflexión para los maestros que yo suelo hacer conmigo también, que siempre que voy a entrar en clase o preparar mis clases, pensar si lo que que lo voy a hacer, lo voy a plantear, va a oprimir a mis estudiantes o va a ser una enseñanza de liberación, ¿no? Liberación de ideas, de reflexión, de diversidad. Entonces es muy importante, nosotros tenemos un juzgamiento allí político y social antes de pisar en clase. Y quería también invitaros a todos y todas que yo tengo un Instagram didáctico, para quien quiera puede entrar y seguirme, se llama Gabriela Delor, y allí siempre comparto cositas buenas de educación y también me gusta conocer a otros trabajos y tener allí una red de comunicación colectiva. Yo quiero vender mi libro también. Ya no hay más tiempo, has perdido tu turno. Bueno, me parece importante agradecer a la doctora Gabriela, a la doctora Constanza, a la doctora Natalia, al doctor Rafael, por permitirnos escuchar sus voces y dejarnos enseñanza tan importante y comprender que la pedagogía, la investigación y las experiencias alternativas tienen vigencia sin importar que haya un tiempo de inteligencia artificial. Pero sobre todo esa invitación al maestro que debe ser actor, debe ser protagonista y sin importar las dificultades debe comprometerse a transformar. En otras oportunidades tendremos la posibilidad de escuchar otras voces o las mismas voces, pero con el ánimo de formar a los maestros. Hasta una próxima oportunidad en este programa de Pedagogía al Aire. Pedagogía al aire. Pedagogía al aire. Huellas de maestros y maestras que transforman.